Muy buenas tardes. Aquí en la Semana del Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez nos encontramos con el destacado periodista Daniel Matamala. Daniel, muchas gracias por acompañarnos y compartir este café con nosotros. Junto con participar de esta Semana del Periodismo, hablar un poco de política, un tema en el que tú has cubierto ampliamente y en el cual tienes mucha experiencia. Justo se presenta este libro, Tu cariño se me va, que habla un poco acerca de la batalla por los votantes que se han ido y que los candidatos deben recuperar. Fui una afortunada de lograr conseguir este libro que está recién publicado y no, te soy sincera, no lo leí completamente, pero sí pude hojear un poco y hay algunas cosas que me parecieron interesantes, como la que menciona la inscripción automática y el voto voluntario, diciendo que para generar una elección nunca más bastará con ser la alternativa menos mala. Si nos puedes contar un poco más de eso. Sí, lo que pasa es que la lógica con voto obligatorio es que los ciudadanos están obligados a ir a votar y por lo tanto basta con que yo como candidato sea menos malo que las otras alternativas que hay o incluso sea el primero que se recuerda. Hay un voto blando de gente que no está informada y que sencillamente llega a votar por el nombre que me acuerdo, el que tiene más gigantografía en las calles, la cara que se me viene a la mente al momento de marcar el voto. Eso funcionó por mucho tiempo y por eso teníamos el tipo de campañas que teníamos y que hasta cierto punto seguimos teniendo. Básicamente tapizar la ciudad con la foto y el nombre del candidato para que al momento de votar ese elector blando que no se ha informado mucho tenga ese nombre en la cabeza y marque por él. Eso sirve cada vez menos porque ese elector blando, desinformado, apolítico, al que no le interesa, no va a votar, se queda en la casa. Entonces, para poder ganar la elección, yo ahora lo que tengo que hacer es darle razones a ese elector para ir a votar. Decirle, es importante ir a votar por tal razón. Eso se puede hacer de muchas maneras. Hay conexiones emocionales, emotivas y también más racionales que tienen que ver con el programa para lograr esa conexión. Pero eso es lo fundamental. En el fondo, mi labor como candidato ahora no es sencillamente frente a este ciudadano que va como cordero a votar y termina marcando cualquier cosa ser el menos malo. Mi función ahora como político es sacar de la casa a esa persona y ser capaz de que vaya a votar, porque tengo una motivación tan fuerte que vaya voluntariamente a votar por una persona. Entonces, la lógica con la cual se buscan los votos cambia. Y es una lógica que además empodera más al ciudadano, porque finalmente el político tiene que ir a buscarlo, tiene que ir a recuperar ese cariño, y de ahí viene el título que ya no está. En el libro también hablas del sistema electoral de Estados Unidos. Tú estuviste viviendo ahí cerca de un año más o menos. Un año, sí. ¿Crees tú que ese es el futuro de Chile? En muchas cosas sí. Chile se está pareciendo más a Estados Unidos, por ejemplo, en que ahora tenemos primaria. Ese es un cambio súper relevante. Chile se parece más en que tenemos voto voluntario. Todas estas lógicas de cómo movilizar a los electores tienen que ver con lo que hacen en Estados Unidos. Ahora, allá el nivel de profesionalización de esto es impresionante. O sea, ellos tienen bases de datos, georreferenciación, ocupan los datos de las tarjetas de crédito para saber cuáles son los patrones de consumo de los ciudadanos y a partir de los patrones de consumo sacar conclusiones acerca de cómo votan, cuáles son los temas que los motivan, etc. Eso en Chile está en pañales, está recién comenzando a hacerse, pero necesariamente va a ir para allá. Tal como una tienda de retail, para vender un producto necesita conocer a su consumidor, es exactamente lo mismo. Un político para vender el producto llamado candidato necesita conocer al ciudadano, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus temores, sus estilos de vida. Y eso, por lo tanto, va a requerir una enorme cantidad de datos y de profesionalización de las campañas que recién estamos empezando a ver los primeros albores de lo que va a pasar en los próximos 10 o 20 años en Chile. Siempre estás muy expuesto a las polémicas, como te pasó con este libro en 1962 y Nicolás Abumor, que incluso se habló de una demanda. ¿Cómo mides eso como periodista? Mi rol como periodista es decir la verdad nomás. Si a alguien le molesta eso, no es mi problema. Y si alguien se quiere querellar porque uno diga la verdad, no es mi problema, es problema de él. Mi rol como periodista es ser riguroso, es investigar bien, es ser imparcial en el reporteo, es tratar de que todos los puntos de vista estén adecuadamente representados. Y eso es. Si a alguien le molesta lo que yo haga, si a alguien le molesta el periodismo, el reporteo, no es mi problema, no me puedo hacer cargo. Y de hecho lo que pasó en ese libro en 1962 fue bien curioso, porque todas las críticas fueron antes de que el libro se publicara. Claro. Y una vez que el libro se publicó, todos entendieron que era una investigación súper seria, hecha de manera bien profesional, con muchísimas fuentes, etcétera, y hasta ahí llegaron las críticas. Entonces, claro, ya, ¿cómo te vas a hacer cargo de que alguien antes de leer el libro saque conclusiones de lo que cree que trae esa investigación? Ahí sencillamente uno como periodista no tiene mucho que hacer. Cuéntanos un poco cómo puede hacer un periodista si yo digo, ¿sabes qué? Quiero escribir un libro. Teniendo en consideración que como periodistas siempre tenemos la inmediatez como recurso mayor, que todo lo que nosotros escribimos tiene que tener esa chispa, el gancho que enganche al lector.
¿Cómo podemos incluir esos elementos del periodismo en un libro que al final es una lectura mucho más extensa? O sea, un poco la gracia de mí de escribir libros es que es todo lo contrario a lo que yo hago en mi labor de todos los días, ¿no? Estoy trabajando en el día a día, en la radio, en televisión, trabajo con las noticias del día. El libro es todo lo contrario, es tomar una perspectiva larga, de largo plazo sobre las cosas, dedicarte tiempo a meterte en un asunto, investigarlo en profundidad. Entonces da un elemento completamente opuesto a mi trabajo diario. Ahora, sea un tuit de 140 caracteres, sea un comentario de radio de 2 minutos, sea un libro de 250 páginas, la lógica es que igual tienes que capturar al lector, igual tienes que escribir de una manera que sea entretenida, tienes que contar historias. Y este libro, que puede ser un libro que a primera vista uno le da la impresión de que es algo teórico sobre la política, está lleno de historias de votantes, de historias de expertos, de historias de campañas electorales, porque esa es la forma en que finalmente se puede relatar y se puede narrar algo que puede resultar tal vez un poco abstracto y ponerlo a disposición de los lectores en un texto que sea entretenido, que sea dinámico, y esa es desde siempre mi intención. O sea, esto no es un paper ni es un texto académico de ciencias políticas, y el que vaya a buscar eso va a verse defraudado. Es un texto periodístico, y los textos periodísticos tienen que ser narraciones, tienen que ser entretenidas, tienen que enganchar, tienen que contar historias y tener personajes. Y yo es lo que al menos he intentado hacer, no sé si lo he logrado en este libro. No, súper bien. A mí me encantó. Lo pude ojear un poco y la verdad es que está buenísimo. Yo soy estudiante de periodismo de segundo año y me gustaría un poco, ¿qué consejo nos podría dar a nosotros, todos los periodistas de esta nueva generación que vamos en camino a convertirnos en periodistas profesionales? El único consejo, si de verdad les gusta el periodismo, siéntanlo como una profesión importante, como una profesión que es súper relevante para la sociedad, que es fundamental para la democracia. Sientan que tienen las mismas obligaciones en términos de desarrollo profesional, de rigurosidad, de ser mejores, de perfeccionarse, que un médico, que un ingeniero, que un abogado. Yo cuando estaba trabajando en Canal 13 dije, me voy a estudiar a Estados Unidos. Me dijeron, ¿pero para qué te vas a ir a estudiar? Trabajas en la tele, tienes un buen sueldo, tienes un buen trabajo estable, ¿para qué vas a ir a estudiar? A mis amigos que son médicos, que son ingenieros, que son abogados, cuando se van a estudiar afuera, nadie les cuestiona del por qué se van a estudiar. Lógicamente se van a estudiar porque quieren ser mejores profesionales. Y en el periodismo rige exactamente lo mismo. El periodismo sí, es un oficio que también se construye en la práctica, en buena medida, pero ese oficio va a ser mucho más poderoso en la medida que tú tengas herramientas teóricas potentes. Entonces, primero, aprovechen la formación de la universidad a concho, trabajen, fórmense en la calle, en el reporteo, pero también dense un espacio para pensar lo que están haciendo, para intentar ser siempre mejores, y si tienen la opción de perfeccionarse, tómenla, porque realmente en la medida en que nosotros nos tomemos el periodismo como una profesión en serio, como una profesión relevante e importante, el rol del periodismo en la sociedad también va creciendo. Y creo que esa es la lección que nos dan otros países del mundo y la que en Chile todavía tenemos un poco internalizada. Los periodistas nos creemos poco el cuento nosotros mismos. Tendemos a vernos un poco por debajo de otras profesiones. Eso es absurdo, el periodismo es una profesión importantísima, fundamental para la sociedad, y eso tenemos que nosotros también entenderlo. Lo que hablas tú como de la autoestima, que mencionas en algún minuto. Sí, claro, la autoestima periodística, la autoestima profesional. Tenemos que entender eso, que somos tan relevantes como cualquier otra profesión para la sociedad, y que en una democracia tenemos un rol que es insustituible, y sin buen periodismo no hay buena democracia. Entonces, sintámonos orgullosos finalmente de la pega que nos toca hacer y hagámosla bien. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en esta semana y por compartir este café con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que ir a una